corriente, ¿ya? Es la razón por la cual hoy día en un vehículo convencional, hasta el día de hoy, con todos los avances tecnológicos, el alternador no se ha eliminado. Porque el alternador es una máquina que produce corriente alterna, de ahí viene el nombre alternador. Pero para el vehículo no nos sirve una corriente alterna, nos sirve continua. Entonces, una corriente alterna es muy fácil de generar, pero también es muy fácil de cambiar la corriente continua. Y a eso nosotros le vamos a llamar circuito rectificador. Entonces, cuando nosotros hablamos de un circuito rectificador, estamos hablando de cambiar corriente alterna a corriente continua. Pero hoy día también tenemos vehículos eléctricos que ellos trabajan los motores con corriente alterna. ¿Por qué los vehículos eléctricos tienen motores de corriente alterna? Porque con los mismos valores de electricidad, o sea, la misma, recordarán ustedes que potencia eléctrica es igual a la fuerza eléctrica multiplicada por la intensidad de corriente eléctrica, de por I. A eso le llamamos potencia. Pero si yo tengo, por ejemplo, este es un ejemplo simple, si yo tengo 12 volts, lo multiplico por 1 ampere, voy a tener 12 watts. Esto es para explicarlo, esto no se lo voy a contar en ninguna prueba, pero para que entiendan el por qué va a ocurrir esto. ¿Por qué un vehículo eléctrico tiene motores de corriente alterna? Pero esto que tengo acá es para corriente continua. En cambio, cuando yo tengo una corriente alterna, el mismo voltaje, con la misma corriente, pero se va a multiplicar además por un factor de potencia que se llama coseno de phi. Si llamamos, no me voy a meter en la parte matemática, porque sé que les va a costar entenderlo, pero sí me va a entender de que esto por esto va a ser siempre más que esto por esto. Una cuestión fácil, o sea, 3 elementos de multiplicación van a ser siempre más que 2 elementos de multiplicación. Entonces, con los mismos valores de voltaje y de corriente, tengo más potencia en corriente alterna que en corriente continua. ¿Y qué es lo que busco yo en un motor? Potencia. Por lo tanto, los motores eléctricos de los vehículos eléctricos son de corriente alterna, no son de corriente continua. Porque teniendo el mismo voltaje y la misma corriente, voy a tener más potencia en un motor de corriente alterna que en un motor de corriente continua. Estoy explicando los aspectos generales. Sin embargo, en un vehículo eléctrico no existen ampolletas de mucho voltaje. No, por ejemplo, una Berlingo tiene una batería de 370 voltios, pero sin embargo hay vehículos Tesla que tienen baterías de 650 voltios. Son de mucha, pero mucho voltaje. ¿Por qué? Porque la medida que yo elevo el voltaje, aumento la potencia. Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como estoy elevando tanto el voltaje, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que existen distintos prototipos de batería, pero sin embargo, la parte luminaria, las luces de posición, los intermitentes, la radio, todo sigue siendo a 12 volts, porque está hecho todo para vehículos, a 12 volts. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted va a tener una batería que se llamará batería de servicio. ¿Y cuál es la batería de servicio? Es la batería que usted usualmente ocupa en un auto, pero cambia el nombre. Para saber que en un vehículo eléctrico nosotros vamos a tener 2 baterías. Una que se va a llamar batería de tracción, que es la batería que vamos a usar para alimentar el motor de mi vehículo. Y la otra va a ser la batería de servicio, que se va a usar para alimentar todos los circuitos de respaldo y apoyo del vehículo, como por ejemplo, intermitentes, radio, alzavidrio, todo lo relacionado con un vehículo convencional. ¿La batería de tracción va igual de la mano con la calefa del aire acondicionado? No. ¿La batería de tracción? Sí. Estamos hablando que la batería de servicio es la batería de 12 volts. Esa batería de servicio va a servir para la luz o iluminación, como quieran llamarlo, la radio y demás elementos de apoyo. Sin embargo, el aire acondicionado y la calefacción van a ser alimentados de la batería de tracción. Eso significa que si el vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, cuando yo prenda la calefacción o prenda el aire acondicionado,
no voy a tener una autonomía de 300 kilómetros, va a bajar, porque voy a tomar parte de esa potencia para alimentar un sistema de confort. Es como que ya no enciende el aire acondicionado para el motor a combustión, que igual gasta un poco más porque... Claro, la diferencia es que en el motor de combustión yo lo que hago es quitarle parte de la potencia, porque los sistemas de aire acondicionado es un compresor que mueve unos pistones para poder comprimir el gas. Cuando yo comprimo el gas, va a existir una transducción térmica, porque los gases se comportan así en función de la presión, tienen un comportamiento térmico. Entonces usted en un sistema de aire acondicionado va a tener un riel de alta presión y un riel de baja presión. Un riel que entra al condensador y un riel que sale del condensador para poder permitir usted el sistema de refrigeración. A eso entonces usted le va a sumar el tipo de gas refrigerante, que tiene que ser un gas amigable con el sistema, digamos, de la capa de ozono. Por eso que los antiguos sistemas de aire acondicionado se trabajaban distinto. ¿Qué significa? Que si yo tengo un compresor que trabajaba con los gases antiguos que sí dañaban la capa de ozono, yo no puedo cambiarle el gas por cambiárselo si no le cambio el compresor, porque los gases son distintos, el que ocupaba el antiguo versus el que ocupa ahora, entonces la capacidad de compresión es distinta. Entonces un compresor no va a tener la misma capacidad de compresión de un gas antiguo a un gas moderno. Eso como cultura, nadie le voy a preguntar esto, porque esto no es clase de climatización. Pero algo me han dicho, algo más o menos puedo que entienda de aire acondicionado. Entonces nosotros vamos a tener una diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un vehículo de combustión, yo tomo a través de una correa el poder mover esta biela que me va a permitir con un pistón empezar a comprimir el gas, igual que el refrigerador de la casa. Hace exactamente lo mismo. Pero en un vehículo eléctrico no tengo motor. Entonces lo que yo voy a tomar es que el sistema de aire acondicionado va a usar un motor eléctrico para provocar el mismo sistema de compresión, como si fuera un refrigerador. Pero la corriente la voy a tomar de la batería de tracción. Por eso es que voy a tener menos autonomía cuando eche a andar el sistema de aire acondicionado. Y en un vehículo eléctrico no tengo radiador. Y si tengo es para refrigerar de muy poca temperatura un motor eléctrico. Nunca voy a tener la necesidad de hacer hervir el agua, por eso es que los sistemas de radiador, usted utiliza una tapa y esas tapas bien selladas para soportar cierta cantidad de varios o PSI, porque el agua al empezar a calentarse puede empezar a hervir y entonces significa que debe soportar cierta presión. En un vehículo eléctrico el agua se va a utilizar exclusivamente para hacer, digamos, refrigerar el motor eléctrico, pero no va a alcanzar nunca las temperaturas del motor de combustión, por lo tanto es difícil que necesite un sistema de tan alta presión. Cuento corto, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es que cuando en un vehículo de combustión, como alcanza tanta temperatura, hacemos pasar por un transductor térmico, que es un serpentín que se mete dentro del habitáculo. Detrás de eso le ponemos un ventilador para que cuando haga mucho frío yo prendo ese ventilador y el agua caliente que está pasando por ahí, y si cuento el secador de pelo, empieza a calentarme y eso es lo que nosotros conocemos como calefacción. Pero en un vehículo eléctrico yo no tengo ese radiador. Por lo tanto, lo que voy a poner es una resistencia que se va a empezar a calentar y es igual que un secador de pelo. Por lo tanto, si yo prendo la calefacción, también voy a quitar la autonomía a la batería del motor de tracción. Esto no lo pregunto en ninguna parte de este módulo. Es para que sepa cómo trabaja el sistema para los que les interesa la mecánica. Y además no me considero una persona autorizada en climatización como para poder decir es que yo manejo tanto el sistema. No, son cositas que yo he ido aprendiendo. ¿Qué me estaba preguntando alguien? Yo, profe, si la batería de servicio funcionaba con corriente continua o con corriente alterna. No existen baterías de corriente alterna, no hay, porque la corriente alterna no se puede almacenar. Todo lo que es batería de corriente continua. No existe batería de corriente alterna. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo corriente alterna y la quiero llevar a corriente continua, voy a rectificar. Pero existe en el caso de un vehículo eléctrico la batería de servicio. Pero los vehículos eléctricos, terminó de saludar, mi estimado, que me distrae la gente. Cuando yo tengo un vehículo eléctrico, tengo que cargar la batería de servicio, pero no hay alternador. En los vehículos eléctricos no existe el alternador. Para que sepan. En esos casos sí se descarga. Entonces, ¿perdón? Solo almacena. En esos casos sí se descarga. Sí, pero no se va a descargar. Porque para eso nosotros vamos a tomar, ¿cierto?, un circuito
reductor. Este es un circuito de corriente continua a corriente continua. Va a tomar, por ejemplo, la Berlín con los 370 voltios y los va a reducir a 14 voltios. Es un reductor de voltaje. Lo que ocurre con su cargador de teléfono celular. Su teléfono celular funciona con 4,5 volts y sin embargo le está entrando 220 volts. Reduce el voltaje para que pueda cargar su batería. Si usted carga su teléfono con 220 volts, la batería va a ser y fuiste bueno. ¿Se entiende? Entonces, vamos a reducir ese voltaje. Muchas veces, por ejemplo, ¿quién trabaja en Kaufman usted? Ya. Si hay alguien que alguna vez ha trabajado en Kaufman o ha trabajado con vehículos, por ejemplo, de 24 volts, sabe que venden unos dispositivos que se llaman reductores de 24 a 12 para poder conectar la radio del vehículo. Porque una radio, existen radios de 24 volts, hay, efectivamente, pero son sumamente caras. Entonces, no es un conversor, es un reductor. Eso es un reductor. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque existe un tercer circuito que se llama circuito inversor. Pero este cambia. El circuito inversor va a tomar corriente continua y la va a cambiar en corriente alterna. ¿Ya? Ese es el circuito inversor. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tomamos voltaje de la batería de tracción y reducimos el voltaje a 14 volts para cargar una batería de servicio. Entonces, eliminamos el alternador. Cuando vamos a realizar una carga, ya sea a través de un tótem, que es una carga rápida, o a través del cargador que trae original el vehículo eléctrico, que es una carga lenta, ya cualquiera de los dos casos, voy a cargar la batería de tracción y lentamente voy a sacar voltaje para recuperar la batería de tracción, de servicio. Pero en resumen, eliminamos el alternador. Esto es lo que se hace acá. Entonces, en esa fuente existe un reductor cuando se carga la batería. Sí, en un vehículo eléctrico sí. Ya. En un vehículo sí, vamos a tener un circuito reductor. Pero también vamos a tener un circuito inversor. ¿Por qué? Porque el voltaje es de corriente continua. ¿Por qué es de corriente continua? Porque lo que acaba de decir el compañero, no hay batería de corriente alterna, porque la corriente alterna no es almacenable, no se puede almacenar. Pero la puedo almacenar como corriente continua, sí. Y cuando la voy a ocupar para el motor de tracción, la paso por un circuito inversor y los 370 volts continuos los cambio en 370 volts alternos para poder alimentar mi motor. Entonces, en un vehículo eléctrico, nosotros vamos a tener un circuito reductor y un circuito inversor. Y cuando estemos utilizando el tótem o el cargador lento que trae el vehículo para cargar como si fuera un celular, voy a trabajar con los tres elementos: circuito rectificador, circuito reductor y circuito inversor, porque no tengo alternador. ¿Cacharon? Ya, dentro no lo voy a contar nada. No, pero es para que sepa. Ya lo establecieron. A ver, ¿quiere aprender o quiere memorizar la prueba? Aprender. Yo creo que es cachado que uno con esto va aprendiendo. Al que le gusta la mecánica, esto le encanta. Al que no le gusta la mecánica, obviamente no encuentro nada. Cuando va a hablar este pelado, teniéndole por las preguntas de la prueba. Como a mí no me interesa eso, me interesa que aprenda, le estoy explicando porque todo esto lo va a ver más adelante, lo tiene que ver más adelante, pero para que sepa por qué de repente en un vehículo eléctrico no va a tener alternador, que es lo que vamos a ver ahora, le estoy explicando todo esto. ¿Para qué le sirve eso? Para que tenga argumentos de respuesta. Ese es el propósito de esto, no lo estoy haciendo de pura buena onda que soy, es porque creo que esto para usted, una persona que está estudiando mecánica, le interesa. Además, los vehículos de combustión interna están condenados a su destrucción, a su desaparición, porque ya existe tecnología eléctrica. Yo le he dicho no una, varias veces, a contar del año 2035 Europa cancela la fabricación de vehículos de combustión interna, no se fabrican más vehículos de combustión interna, solamente vehículos eléctricos. En estos momentos estamos teniendo una invasión muy leve, pero que se va a acelerar e incrementar en los próximos años para vehículos eléctricos, porque es la tecnología que viene. Y es por eso que aquel que le guste la electricidad, que se mete en la electricidad, va a tener más pega que el mecánico. Se lo doy firmado. Yo llevo del año 85 que egresé en electricidad. He trabajado en distintas cosas.
y ahora trabajo en mecánica. Y tengo mucha vigencia para muchos años más. Porque la electricidad y la electrónica la lleva, no la mecánica. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Ah? Bueno, el otro día estaba viendo una tutorial. Decía que ahora como que la electricidad está pasando un poco por el asunto de que Toyota está trabajando con vehículos híbridos, pero de agua. Hidrógeno. Sí, pero cambia la cosa. Ojo, el concepto híbrido, chiquillos, y con esto paramos, si no me voy a coger. El concepto híbrido significa que es un sistema que trabaja o se acoplan dos sistemas distintos. Eso significa híbrido. Entonces nosotros podríamos hablar que el Prius es un sistema híbrido que tiene un motor de combustión interna y tiene un motor de eléctrico. Pero hoy día se están descubriendo tecnologías, bueno, no descubierto, ya hace rato están descubiertas, lo que pasa es que hay intereses comerciales muy fuertes de los países productores de petróleo que tratan de abocar esto, donde tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, el combustible es el agua. Y no me importa que sea agua potable, agua limpia, agua sucia, agua de cloaca, agua. Mientras sea agua, yo le echo al estanque agua y mediante la electrólisis, electricidad, separo las moléculas. Recuérdense que el agua es H2O. Yo separo el oxígeno del hidrógeno. El problema es que el hidrógeno es altamente combustible. Yo tuve la oportunidad, y repito, con esto paro, hay vehículos que son híbridos, pero son de hidrógeno y eléctricos. Así como hay vehículos híbridos que son de combustión interna, normal, con gasolina, petróleo y eléctrico. Pero estamos claros que los combustibles fósiles generan muchos problemas. ¿Por qué no los hemos deshecho? En gran medida es porque se dice, por falta de tecnología, lo que es absoluto y rotundamente falso. Se lo doy de todas maneras. Yo hace años atrás tuve la oportunidad de estar en Francia y descubrí el año 92. El año 92, que fue la segunda vez que fui a Francia, en que ya existían vehículos, prototipos de Renault, donde existía lo que vivía ya usted WhatsApp, el Google Maps. Estoy hablando en esa época, que nosotros todavía ni siquiera teníamos internet acá, ya había sistemas donde el vehículo se conducía solo. Yo tuve la oportunidad desde el Charles de Gaulle, el aeropuerto, manejar hasta una planta en las afueras de Ver, sin nunca haber manejado en París, donde el vehículo me llevó solo. Y en español le expliqué y el vehículo me empezó a llevar. Era un prototipo de Renault. ¿Cómo sé esto? Mi cuñado era francés y él trabajaba en Renault. Entonces tenía acceso a un montón de cosas. Por eso te digo que la tecnología existe hace mucho rato. El problema es que hay países que son exportadores de petróleo en donde el conglomerado es muy poderoso. Es más, la guerra de Kuwait no fue porque invadieron Kuwait, qué pena. No, es porque ahí había yacimientos petrolíferos donde había grandes consorcios norteamericanos invirtiendo ahí. Cuando Saddam Hussein invade Kuwait, expropia, lo mismo que hizo Maduro, expropia todo esto y deja sin petróleo a las grandes transnacionales norteamericanas. Y eso era meterse con un monstruo como es Estados Unidos, y Estados Unidos, amparado en que hay que liberar al pueblo oprimido, ataca. Y acusó incluso a Saddam Hussein de tener armas biológicas que nunca tuvo, para justificar el que la ONU pudiese autorizar el que fuese un ataque aliado. De hecho, cuando estaba Saddam Hussein, el nivel de analfabetismo era menor porque era dictadura entre paréntesis, pero igual tenía... Por eso, es que y de hecho, ¿sabes por qué Saddam Hussein llegó al poder? Por democracia. La CIA lo apoyó para poner a un títere que fuese servir a Estados Unidos. Desgraciadamente, o afortunadamente, Saddam Hussein dijo, perfecto, ahora que estoy en el poder, Estados Unidos dijo, ya, ahora empieza a hacerme favores. ¿Qué favores? Yo no te conozco, ¿no? Yo no tengo nada que ver contigo. Y el tipo se desarrolla, pero eso es política de otro cuento. No soy experto en política, pero me tocó vivirlo cuando yo era adolescente, todo este proceso. La RAV4 era un vehículo eléctrico. Sí. No era un vehículo de combustión. De hecho, el de Toyota, el que están haciendo el híbrido... Y esa RAV4, la OPEP de esos años, le pagó a Toyota por una licencia. Ahí está. Tiene la RAV4, es mía, y por 20 años yo la cuido. Después de 20 años yo te libero los planos de la RAV4. Pero Toyota reedita la RAV4, pero la reedita como un vehículo de combustión interna. Porque la versión original de la RAV4
los planos y los derechos de propiedad intelectual los compró toda una OPE por miles de millones de dólares. En una oportunidad, estando yo en Venezuela, era muy amigo de un ex camarógrafo de Radio Caracas Televisión, canal que fue censurado por cuando estaba Chávez. Y estábamos en Margarita, él era ingeniero electrónico, hicimos muy buena amistad, y un día me dice, oye, Eduardo, porque mis amigos me llaman Eduardo, no Pedro, me dice, oye, Eduardo, ¿sabes qué? Estábamos hablando de cómo era Chile, cómo era Venezuela, cómo el boom económico que tenía Chile, que nos estamos yendo a pique ahora, en ese momento teníamos un boom económico. Me dice, ¿tú sabes cuáles son los dos mejores negocios que hay en la vida? Negocios como empresa. Me imagino que uno de ellos es el petróleo. Exacto. El principal negocio que hoy en día hay en el mundo general en cuanto a la capacidad de producción de dinero, de generación de mucho dinero, es una empresa petrolera bien administrada. Que local, Uruguay, Emiratos Árabes, Venezuela de esos años. ¿Cuál es el segundo mejor negocio? Es una empresa petrolera mal administrada. Sigue siendo negocio igual. Ganan igual. Ganan igual. Y no es chico. Entonces, por eso, de alguna manera se ha estancado la evolución tecnológica de los vehículos eléctricos. De alguna manera. Pero eso se está liberando. Se está liberando y humildemente yo pienso que va a haber una revolución muy rápida, una revolución industrial eléctrica muy rápido porque se están haciendo muchos, hay mucho conflicto mundial por, digamos, el cambio climático, se está perdiendo muchas lucas y lo mejor de todo, disculpen la morbosidad del comentario, es que si esto afectara a Chile, Argentina, a Sudáfrica, No importaría. les da lo mismo, la plata manda, pero le está afectando a las potencias. Estados Unidos ve las inundaciones, está afectando a China, ve las inundaciones, es parte de un costo colateral que en estos momentos lo pueden absorber, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y por cuánto tiempo? Entonces, ¿qué ocurre? Que China se la está jugando hace rato, no por petróleo, porque no tiene tanto petróleo, es que tiene petróleo en Rusia, no China, se la está jugando con la industria de la electromovilidad. Y los chinos tienen mucho que decir en los próximos 30 años. De hecho, se calcula que en 10-15 años más, Estados Unidos pierde el liderazgo mundial y asume China. De hecho, BYD es uno de los mejores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo. Sí, Sí. por decir uno, hay varios. BYD ahora se compró el equipo que te da Sí, 10 kilómetros por entonces, el litro. tema de la vacunar, sí, pero me damos en la materia, ya. Esto sí está en materia. Entonces, que quede claro que la batería de servicio y tracción no, pero lo otro sí. Ahora, en un generador, ya que es con lo que nos vamos a meter, lo que usted llama vulgarmente alternador. En un alternador, nosotros vamos a tener 3 etapas. En un alternador. ¿Cuáles son las 3 etapas del alternador? Primero, vamos a tener un generador de corriente alterna. Segundo, vamos a tener un circuito rectificador. O sea, vamos a cambiar de corriente alterna a corriente continua. Y finalmente vamos a tener un circuito regulador. Todo esto es un alternador. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Primero, para yo poder tener un elemento generador, cualquier generador, simbología de un generador es esta. Ese es un generador. En algunos manuales sale la G y además sale este símbolo, un generador de corriente alterna. Eso depende del manual. Es lo que usted normalmente conoce como un alternador, pero el alternador está compuesto de más etapas que solamente la generadora. Para yo poder generar corriente alterna necesito 3 cosas vitales. Una de ellas, que no esté y yo ya no tengo un generador. Repito, necesito 3 cosas. Una de ellas, que no esté y ya no es un generador. Repito, necesito 3 cosas. Una de ellas, que no esté y yo ya no tengo el generador. ¿Cuáles son esas 3 cosas?
Lo voy a anotar acá porque después voy a cambiar. Primero, necesito un campo magnético que puede ser un imán o electroimán. Es lo mismo. Un campo magnético. Segundo, necesito un movimiento mecánico. Y tercero, necesito al menos, una bobina. Esas tres cosas me generan a mí una corriente alterna. Vuelvo a repetir, y perdone que sea majadero, una de ellas que falte y yo ya no tengo corriente alterna. ¿Quedó claro? Necesito las tres. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer cuenta acá con el amigo. Siéntese de frente a mí, por favor. Cosas normalmente hago para que asocie la idea, no para que se rían. Cuando yo les expliqué lo del motor, ¿se acuerdan? Dos campos magnéticos que se traían o se repelían. Normalmente lo pescan para chacote. Cuando yo digo me está trayendo, me está repeliendo, se ríen, no es manera. Pero es para que vaya asociando el concepto. Y después cuando yo le pregunto el día de la prueba, se va blanco, no me responde. Entonces, pero ese ya no es un problema mío. Entonces, en este caso, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a hacer cuenta que él es un electroncito. Un electrón. Y vamos a hacer cuenta que yo soy un campo magnético. En este campo magnético, yo acá tengo el norte y acá tengo el sur, que es lo que tiene cualquier campo magnético. Tiene dos campos, norte y sur. Si el electrón se mueve, aparece la corriente. Acuérdense que la definición de corriente eléctrica es movimiento de electrones. Si él no se mueve, no tengo corriente eléctrica. Vamos a hacer cuenta que él es el electroncito en este momento. ¿Se está moviendo? No. Por lo tanto, ¿cuánto tengo de corriente? 0 amperes, porque la corriente se mide en amperes. No tengo corriente. Tengo varias maneras de mover al electroncito. Hay varias. Una es de una manera química. La batería lo mueve gracias a la sustancia química. Otra manera es mediante temperatura. Mediante temperatura yo puedo mover al electroncito. Otra manera es mediante radiación de fotones. Los paneles fotovoltaicos. O sea, tengo, repito, varias maneras de mover al electrón. Pero hay una que es la más popular, la más económica, la más simple, que es con un campo magnético. Norte-sur. El campo magnético afecta al electrón. Si yo acerco este palo, este campo magnético, lo traigo. Pero cuando yo lo traigo, lo traje hasta ahí. Mientras él se movió de ahí hasta acá, tuve corriente. ¿Tengo corriente ahora? No. ¿Me sirve esa corriente? No. Entonces, si yo ahora, quédate ahí, mecánicamente, muevo al imán, Lo repele. ahora lo repelo. Vuelvo a mover, ahora lo traigo. Y empiezo a darle vuelta. Y él va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y empiezo a generar entonces la corriente alterna. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El campo magnético me permite atraer o retener al electrón. Para eso necesito el campo magnético. Esa es la pregunta 240 de la prueba. ¿Por qué necesito un campo magnético? Para poder mover a los electrones. ¿Los mueve hacia dónde? Depende. Los atrae y los repele, depende de qué polo. No me interesa, pero yo sé que gracias al campo magnético lo muevo. Segundo, movimiento mecánico. ¿Por qué necesito el movimiento mecánico? Para poder provocar alternancia con los campos magnéticos, si no, quedaría siempre ahí. Tercero, al menos una bobina. ¿Por qué? Porque la bobina está hecha de cobre. Por lo tanto, si está hecha de cobre, hay átomos de cobre. Y si hay átomos, hay electrones. Los electrones de esta bobina son los que se van a mover. O sea, él es parte de la bobina. El electrón está en la bobina, si está hecha de cobre. Por lo tanto, hay muchos átomos de cobre. Yo puse el ejemplo de un electrón, pero la verdad es que comprenderán que son miles de millones de trillones de electrones que se mueven. Entonces, cuando yo le acerco un campo magnético, el electrón se va a mover para un lado. Si yo esto hago que gire, se va a mover para allá. Y si está permanentemente girando, el electrón se empieza a mover. Si yo miro esto, tengo que entender todo lo que estoy explicando. Ojo con esto, que todo esto entra en la prueba.
atraje el electrón. Si yo giro esto, repelía el electrón. Para yo poder hacer esto, ¿qué tuve que hacer? Girar. Girar. Primera alternancia. ¿Qué es esto? Movimiento mecánico. Una circunferencia. Giro radial. Ay, No lo quise decir. En mi vida, ¿ok? ¿Quedó claro? Ya. Ahora, fíjense. Es para que me entiendan, chiquillos. Si no me entienden, levanten la mano y díganme, profe, de verdad que no lo entiendo. Lo estoy moviendo para allá y para acá. Se supone que esto está acá. ¿Se entendió, cierto? Lo estoy moviendo para allá y para acá. ¿Qué usé para moverlo? Campo magnético. ¿Qué hizo el campo magnético que le movió? Lo atrajo y lo repelió, pero ¿qué es lo que hizo? Fuerza. ¿En qué se mide la fuerza en la electricidad? Voltaje. Entonces, yo apliqué una fuerza para acá, vamos a suponer una fuerza de 6 volts, porque se mide 6 volts. Si yo de aquí a aquí ocupé 6 volts, ¿cuánto ocupé de aquí a acá? 6 más. Sí, no. ¿Estamos? Ya, ahora, esto es con el tiempo pausado. ¿Tú puedes pausar el tiempo? No se puede. Entonces, vamos a tomar ahora esto, donde el tiempo no se detiene. Una curva. Entonces, si yo lo muevo, avanzó. Pero cuando el electrón se movió para el otro lado, yo no puedo dibujarlo en el tiempo porque no puedo irme para atrás. Entonces, a eso se le llama senoidal. ¿Se entendió? Y eso es comúnmente nosotros, bueno, aquí está súper mal dibujado, pero normalmente así nosotros representamos la corriente alterna. ¿Cierto? Es la manera de representar la corriente. Pero quiero que entiendan de dónde sale la senoidal, que el electrón va y vuelve. Va y vuelve. Lo que pasa es que va, y cuando se va a devolver, como el tiempo yo no lo puedo echar atrás, el tiempo sigue avanzando. Si se deja de mover, el tiempo igual sigue avanzando. Es cero. Ahora, de aquí a aquí fueron 6 volts. De aquí a aquí fueron 6 volts. Por lo tanto, la corriente alterna se mide de pic a pic. Tengo 12 volts AC. Así se mide el voltaje en la corriente alterna. Desde el pic positivo, que es cuando va, hasta el pic negativo, que es cuando vuelve. ¿Se entiende? ¿Se habla? AC significa corriente alterna en inglés. Current alternating current. Es lo mismo que sea que AC, es lo mismo, corriente alterna en inglés. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo usted? ¿Cómo escribir eso? Sí, por favor, no hay problema. De hecho, esto lo tiene arriba. Y este primer está arriba. Ahora, vámonos a la parte automotriz. Cuando yo tengo un vehículo y se me corta la correa, ¿qué es lo que dice usted? Me quedé sin alternador. Desapareció mi movimiento mecánico. Yo dije uno de ellos que me falte y yo ya no tengo generación de corriente alterna. Por lo tanto, cuando se corta la correa, me quedé sin movimiento. Ahora fíjense, pregunta y prueba. Se me cortó la corriente. ¿Desapareció el campo magnético? No. ¿Desapareció la bobina? No. Desapareció la alternancia del campo magnético. Supongamos que en vez de quedar en repulsión, quedó en atracción. Pero si se cortó la correa, él dejó de moverse. Y del momento que deja de moverse, desaparece mi corriente, porque corriente eléctrica es movimiento de electrones. Se tiene que mover el electrón. Cuando se mueve el electrón, ¿qué tengo? Esa palabra que a usted le encanta decir aparato, energía hidráulica, neumática, lumínica, no, eléctrica. Porque la electricidad es movimiento de electrones. ¿Vamos? Pero si fuera un electroimán, ahí sí desaparecería la fuerza magnética. No. No, de hecho, en el alternador, nosotros vamos a tener, allá voy ahora, 2 bobinas. Vamos a tener, a ver, fíjense que todo lo que yo he dicho está acá.
voy a llegar al tiro a eso y voy a aclarar algo. ¿Alguien anda en moto acá? Dos andan en moto. Ya, ahí me van a entender más fácil los que andan en moto. Ya, fíjense. Esta fue la introducción que yo dije. Un alternador, ¿cierto? La parte pedagógica, la parte bonita, transforma la energía mecánica producida por el motor de combustión en energía eléctrica. Está dicho de una manera más elegante, pero es lo mismo que le estoy diciendo. Ahora, para tener un alternador, yo necesito tres etapas: generar, rectificar y regular. ¿Por qué necesito rectificar? Primero, enseguida voy a aclarar ese punto, por favor. ¿Por qué hay que rectificar? Porque es muy fácil generar corriente alterna, pero el vehículo trabaja con corriente continua. El calculador, el computador, los sensores, los actuadores, todo trabaja con corriente continua. Entonces, no me sirve la corriente alterna, la debo rectificar. Y rectificar es cambiar la alterna a continua. Ahí vamos a ver cómo rectificamos, pero para allá voy. Pero también dijimos algo, que si me falta algo de mi generador, yo ya no genero. Pero si yo varío algo de mi generador, va a variar el valor de mi corriente. Por ejemplo, si yo aplicara mayor campo magnético, en vez de tener 6 volts, tendríamos 20 volts, por ejemplo. 20 para arriba, 20 para abajo, tendríamos 40. Por decir algo, por favor. Podrían ser 6, 7, 8, 10. Va a depender qué tanto campo magnético incremente. ¿Se entiende el concepto de incrementar, cierto? Ya. Lo pregunto porque tengo una sección en la mañana que no saben lo que es incrementar. Textual, no saben. Pero también, si yo, por ejemplo, tengo una bobina de 200 vueltas y le pongo 300 vueltas más, voy a bajar el valor. Voy a alterar ese valor. No se trata de que usted tenga que saberse cuántas vueltas, si va a subir. Eso no, eso, dejemos en lo eléctrico. Lo que usted debe saber es que si yo varío la bobina, o varío incluso el diámetro del alambre de la bobina, no es lo mismo una bobina que tenga un enrollado así, o un enrollado así. Varía, estoy variando la cantidad de alambre, la cantidad de vueltas, el grosor. Cualquier cosa que yo varíe va a variar el valor de mi corriente alterna. Entonces, en el caso del vehículo, nosotros podemos decir, listo, tenemos un alternador que tiene una bobina fija de, no sé, 350 vueltas, como decir, darle un número, 350 vueltas. No son bolas, son vueltas. Bien. Yo las vueltas no me voy a meter con ellas porque las embobino y las dejo ahí, chao, no complico. Pero, cuando yo arranco el vehículo, el movimiento mecánico, que es el que me genera, está en ralentí. ¿El vehículo siempre está en ralentí? No, cambia. Si usted pasa un cambio y quiere avanzar, va a tener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 RPM, dependiendo de la velocidad que usted vaya. Por lo tanto, si yo varío el movimiento mecánico, ¿qué va a ocurrir? Voy a variar el valor de mi corriente. Por lo tanto, yo voy a estar permanentemente cambiando. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya, yo genero 6 más 6, 12, la rectifico, listo, no hay problema. Pero si de repente estoy generando 30 más 30, son 60. Con 60 volts. Quemo las luces, quemo el computador, quemo los sensores, quemo los actuadores. No me sirve que se me dispare el voltaje. Entonces yo tendría que tener un auto que no lo podía acelerar nunca. ¿Se puede hacer eso? Tampoco. Solución. Vamos a ponerle un circuito regulador, que es lo que usted vulgarmente conoce como caja reguladora. Le prometo que usted cuando se vaya de aquí y atraviese esa puerta, va a saber lo que es una caja reguladora. ¿Vamos? Bueno, todos menos uno, pero para ¿seguimos? ¿Se está entendiendo? Ya. Tenemos entonces nuestro generador. Vamos a ver ahora cómo generar. En nuestro alternador, voy a borrar un poquito esto, chicos. En nuestro alternador, nosotros vamos a tener el estator en la bobina. Aquí, en el estator se va a inducir, porque el profe dijo que las bobinas no generaban. Si usted me dice genero, está mala. Entonces, ¿qué es lo que hace la bobina? Induce. Va a inducir
corriente alterna. Para generar necesita de un electroimán. El rotor para mí es un electroimán. Ahí le voy a subir el video. ¿Qué significa que sea un electroimán? Que va a aparecer un campo magnético cuando haya corriente, ¿cierto? Para eso, aquí adentro vamos a poner una bobina. Entonces ahora vamos a borrar esto. Y aquí porque esto es el imán o campo magnético. Pero acá se va a inducir un campo magnético. Fíjense que siempre que hay una bobina, el concepto es inducir, porque eso es lo que hace una bobina, induce. Fíjense que los mecánicos y los eléctricos dicen, le tuve que cambiar el inducido. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que le cambió la bobina. Bueno, en el rotor voy a tener otra bobina. Y aquí vamos a tener una conexión y otra conexión. Esto que está acá se llaman anillos, que es la misma pega, exactamente la misma pega de las delgas. Pero aquí vamos a tener solamente dos, que se llaman anillos. ¿Para qué? Para que haga contacto con los carbones. Uno para el positivo y uno para el negativo. ¿Ah? ¿Diodo? No, aquí no hay diodo. Todavía no. Aquí no hay diodo. Aquí estoy generando nomás un campo magnético. ¿De dónde toma esta corriente? Al principio la va a tomar de la batería. Entonces, yo necesito la batería para que el alternador genere al principio. Voy a ocupar batería para el motor de partida, para alimentar el computador, para alimentar los sensores, los adaptadores y además un poquito de corriente para que pase por esta bobina y aparezca un campo magnético. ¿Cachai? Y la polea me va a provocar que esto empiece a girar. Entonces, el electrón que está acá, o sea, nuestro amigo, de repente va a ser atraído, repelido, atraído, repelido, atraído, repelido, y así sucesivamente. En la medida que esto esté cambiando. ¿Cacharon? Ya. Entonces, tengo la bobina, que es la que va a inducir la corriente alterna. Tengo el rotor, que es la que va a inducir el campo magnético, y tengo la polea, que es la que me va a proveer del movimiento mecánico. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Al tiro, quiero responderle a algo que me preguntó en delante. Ahora recién voy a responderte en tu caso. En el caso de los vehículos, autos, camiones, el alternador tiene un electroimán. Después, déjame avanzar un poquito y vas a entender por qué no me sirve un imán. Pero tiene un electroimán. En el caso de las motos, ellos no tienen un electroimán. Ellos tienen un imán. En el caso de las motos. Los que tienen motos, hay dos tipos de motos. Los con inyección y las con carburador. Las motos que son con inyección, para arrancar la moto, sí o sí necesito que tenga batería la moto. Las motos que son con carburador no necesitan batería y arrancan igual. Adentro del motor de la batería, de la moto con carburador, hay un imán. No electroimán, un imán. Y adentro del electroimán hay una bobina. Tengo el imán y tengo la bobina. ¿Qué me falta para generar? El movimiento. Ahí está la pata, el movimiento de la pata. El movimiento de la pata. Y con la pata, cuando yo le doy la patada para arrancar, tengo el movimiento, tengo el imán, tengo la bobina y empiezo a generar. Si empiezo a generar corriente, la rectifico y tengo chispa para bujear, para las luces. No necesito para una bomba de gasolina. ¿Por qué? Porque cae por gravedad. Por función del motor. ¿Ah? El movimiento mecánico. Por eso, pero sí, pero cae por succión del motor, pero necesito succionar combustible, pero no desde el tanque. Desde el mismo conducto empieza a caer. Entonces tiene una llave donde yo cierro, abro o tiene reserva, ¿cierto? Por lo que me cuenta. Entonces tú tienes esa llavecita que ajusta, pero el combustible cae por gravedad. Por eso es que después del tanque automáticamente cae. En cambio, en un vehículo, en una moto que tiene inyección,
Usted no es el que arranca el vehículo, es la ECU. Las motos también tienen ECU. Entonces ella tiene que ajustar el inyector para enriquecer o empobrecer la mezcla. Por lo tanto, va a tener un sensor, que es un TPS, que va a saber qué tan abierta está la mariposa o qué tan cerrada está la mariposa, para saber cuál debiera ser la mezcla precisa en función de el arranque que va a tener nuestro motor. O sea, en el fondo, el sistema de inyección, el que hace el arranque y la condición del régimen de motor es la ECU. Mientras que en un vehículo de carburador es usted, según el puñito y lo que usted abre y cierra y lo que ajuste en el carburador. Para eso los carburadores tienen unos chiclets de alta, chiclets de baja, una mariposa, por lo que me cuentan los mecánicos, yo no tengo idea. ¿La quedó claro? Pero usted va ajustando. Pero eso se hace de manera normal, por lo tanto no necesita un calculador para que el motor de combustión funcione. Los motores fuera y borda hacen lo mismo. ¿Qué es lo que tiene un motor fuera y borda? Tengo un imán, tengo una bobina y tengo un cordel y arranca el motor. No necesito batería. ¿Qué es lo que hace la podadora de pasto? Que es con un motor. Exactamente lo mismo. Tengo un imán, tengo una bobina y haciendo de veces de motor de partida. Y arranca el sistema porque empiezo a generar. Y una vez que empiezo a generar, rectifico y tengo corriente para todos los elementos básicos eléctricos de soporte de mi motor de combustión. Cuando es, por ejemplo, un motor con carburador, se podría decir que inyecta constantemente la misma cantidad y dependiendo del aire que entra es lo que va a inyectar. Existe una diferencia de presión entre la presión que está generando el pistón cuando se abre la válvula, por lo que me dicen, ¿ya? Versus lo que está entrando directamente con la válvula de admisión. Sí, porque si no En se el mojaría. caso de un sistema de inyección, no trabaja por succión solamente, sino que hay un inyector, que el inyector pulveriza y manda hacia adentro el combustible. Lo que hace en este caso el calculador es abrir o cerrar la mariposa para poder permitir mantener la mezcla enriquecida o empobrecida dependiendo del régimen del par motor. Pero eso ya lo hace un calculador con los sensores, sabiendo cuál es el régimen. En el caso de una moto o un vehículo que trabaja un carburador, lo que hace es una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión que está generando el pistón por succión. Es una diferencia de presión. Y eso no tengo idea cuáles son los parámetros en PSI o en VALE, porque no soy mecánico. Sé que eso es lo que ocurre, pero no sé cuáles son los valores. Viendo eso que decía que va con un electroimán, a veces se debe, por ejemplo, cuando un vehículo queda sin batería para el arranque, pero queda algo de energía en la batería, empujándolo partes. Exacto. Prendiendo alguna luz. Lo que pasa es que lo que ocurre es que en un vehículo eléctrico, perdón, en un vehículo convencional, eléctrico, no eléctrico, que tenga motor de arranque, el que se lleva el 90% de la carga eléctrica es el motor de partida, para poder sacar de inercia porque requiere mucha potencia. Pero si yo voy a empujar el auto, la batería puede estar muy descargada, pero que algo de corriente le quede lo suficiente para alimentar los sensores, los actuadores, el calculador, y un poquito de corriente para la bobina del alternador, específicamente del rotor, el vehículo arranca. Y con mayor razón si el vehículo ya tomó temperatura. Porque si el vehículo ya tomó temperatura, arrancarlo sale más fácil. El principal enemigo, y eso lo va a ver que tiene la batería es la temperatura. Mientras más frío haya, por eso que las baterías tienen que tener un valor que usted tiene que aprender a reconocerlo, a medir, lo que se llama capacidad de arranque de fluido, CCA. Y el CCA te dice a ti cuánto es la capacidad de efectividad de la corriente para arrancar un motor determinado. Yo puedo tener una batería, por ejemplo, que es de 300 CCA y el motor va a ocupar 400, 500 amperios, no me sirve esa batería. O a lo mejor voy a tener un vehículo más pequeño, que para un vehículo de una F-150 la batería ya no sirve, tengo que cambiarla, pero para un SPAR esa batería está impecable todavía porque tiene tanta corriente que no es suficiente para mover un motor F-150, pero sí es suficiente para mover, por ejemplo, un motor de un SPAR, por ejemplo. Eso está muy vinculado. Eso lo va a ver usted en detalle el próximo semestre, los chiquillos, ¿ya? Donde usted va a mirar lo que son baterías, va a haber varios valores, me refiero a valores nominales, para que entienda cuando usted le dice no son los amperahora, no es el CCA, no es el CA, no es la capacidad de reserva, y un montón de valores que uno lo escucha, pero no saben a ciencia cierta qué significan. El próximo semestre tiene que saber qué significa. Y además aprender a usar instrumentos que le permiten diagnosticar batería como el analizador de batería. Ya.
¿Estamos claros con esta imagen, cierto? Campeón, ¿te respondí tu pregunta? Ya. No, si yo lo estoy grabando, después lo subo al grupo. Después yo lo subo al grupo. Yo lo subo, papá. ¿Ya? Bien. Bueno, esta es la parte generadora. Ahora, como ya generamos, Saca la ¿qué cabeza. necesitamos? Rectificar, cambiar la corriente continua. La parte rectificadora se va a hacer mediante algo que llamaremos placa de diodo. Para esto, necesito que recuerde algo que yo le dije en algún momento. ¿Se acuerdan que yo, cuando estábamos viendo luces, yo les hablé a ustedes de los conductores, los aislantes, y hablé de un elemento que se llama semiconductor? Y dije, chiquillos, lo único que me interesa que sepa, me dio una definición de lo que es un semiconductor. ¿Ustedes se acuerdan qué es un semiconductor? Que no- Depende de cómo se conecte. ¿Perdón? Depende de cómo se conecte. ¿Pero qué? Puede repeler o puede atraer. La función del. Para conducir Ya, ahí está mejor. dependiendo de El cómo lo manejes. semiconductor es un componente que puede conducir o puede aislar. Depende de cómo se conecte, pero el secreto es que puede conducir o puede aislar. Ya. Hay varios semiconductores, varios. Están los transistores, los tristores, los Darlington, los Zener, los LED, ya, los rectificadores, los MOSFET, los Gipfel, ya, los efectos Hall, los bipolar, los circuitos integrados, los 555, los flip-flop, etc. Hay una cantidad enorme de semiconductores. ¿Quién eso lo va a saber cuando llegue al tercer semestre? Sí, llega. Sí, que llegamos. No sé si saldrá el primero. En este caso, vamos a valernos de un semiconductor que se llama diodo rectificador. Ahora va a entender por qué me di el trabajo de explicar todo desde el principio. Esta es la simbología de un diodo semiconductor, específicamente de un diodo rectificador. El diodo rectificador va a tener dos patitas. Una patita se va a llamar ánodo y la otra patita se va a llamar cátodo. Yo cuando estudiaba, lo que yo le voy a explicar ahora tiene que saberlo, es justamente por lo que le va a servir para entender cuando tenga que meter mediciones del diodo. Ahora, en la evaluación que va a venir ahora, en la próxima parte práctica, la próxima semana lo vamos a ver práctica. Yo voy a tener un ánodo y un cátodo. El diodo conduce de ánodo a cátodo. Si yo tengo un positivo acá, va a pasar el positivo como si fuera un conductor. Pero si tengo un positivo acá y quiero que vaya para acá, el diodo no lo va a dejar pasar. Va a comportarse como un aislante. Y ahí tiene que ver la definición de que eso es capaz de conducir o aislar dependiendo de cómo se conecte. A mí hace muy poco me pasó con unos televisores que le conecté a la camioneta, que cuando llovía ese transporte me pasaba la corriente del neblinero, del intermitente del neblinero al intermitente del espejo, sin ocuparlo. Sí, pero eso tiene que ver con un proceso de conductividad. A veces, cuando el vehículo se llueve por dentro, se mojan los flashes electrónicos o se mojan parte de del calculador. Cuando eso se moja entre las patitas, se sulfatan. Cuando se sulfatan ocurren cosas también muy parecidas, muy raras. ¿Ah? Ya, pero quedó claro, ¿cierto? Que conduce de ánodo a cátodo. Ya. Un dato. Cuando yo estudiaba, yo necesito saber dónde tengo el ánodo y dónde tengo el cátodo. Necesito saberlo para poder hacer una conexión. Si no la sé, me va a generar problemas de que voy a armar todo el cuento, voy a soldar, voy a hacer todo y el sistema no va a funcionar porque lo conecté al revés. Entonces, cuando yo estoy mirando un símbolo, si usted mira, esto parece una flechita. Entonces, la flechita está apuntando para allá. Ese es el cátodo. Entonces, la parte de acá atrás es la parte de atrás, ¿cierto? De la flechita. ¿Estoy bien o no? Ya, ese es el ano. Y usted le agrega el tono. Para la simbología, usted se ríe. Pero, repito, el día de la evaluación necesito que sepa dónde está el ánodo. No el suyo, el del diodo. ¿Ya? Necesito que sepa, porque tiene que hacer una medición para identificar si el diodo es positivo o negativo. Entonces, esta tontería que le estoy explicando le va a servir para
identificar de una manera rápida, no entrar en complicaciones. Profe, entonces un diodo puede ser positivo o negativo solamente de un polo. No, en el caso puntual de los diodos es para la aplicación. El diodo siempre va a tener esta posición, ya sea positivo o negativo, tiene ánodo y cátodo. Todos tienen ánodo y cátodo. Le llamamos positivo porque hacen una pega, o le llamamos negativo porque hacen otra pega. Si avanzas un poquito vas a entender. Déjame ir un poquito avanzar. Ya, esto es para una corriente continua. ¿Quedó claro, cierto? Sí. Vamos a poner ahora una corriente alterna. Fíjense. En una corriente alterna, nosotros sabemos que esta es una corriente alterna. Vamos a suponer que esta corriente alterna es de 12 volts AC. La rectificamos. Pasa. Aquí el electrón va y aquí viene, ¿cierto? Va. Y cuando viene, el diodo no lo deja devolverse. En el próximo ciclo va. Cuando intenta devolverse, no lo deja devolverse. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ya, fíjese, lo que ocurría es esto. En una corriente alterna normal, el electrón va y vuelve. Va y vuelve. Normal. Si yo le pongo un diodo, va. No se puede devolver. Va. No se puede devolver. ¿Qué está ocurriendo? A ver, de ir y volver ahora se está moviendo en una pura dirección y sentido. Sí, a pasito, de acuerdo, pero en una pura dirección y sentido. O sea, estoy rectificando. Pero tengo un problema. Tengo 12 bolas C y ahora tengo 6 volts DC. DC es corriente continua en inglés. A eso que usted ve ahí se le conoce como circuito rectificador media onda. Razones obvias. ¿Se entendió? Ya. Esto se llama circuito rectificador media onda. Me estoy adelantando porque más adelante, a medida que siga avanzando en la carrera, va a conocer los circuitos rectificadores onda completa y onda punto medio. Y hay un circuito que se llama circuito puente rectificador, que lo necesita saber. Los cargadores de batería, los estabilizadores de voltaje, todos esos elementos usados hoy día en el ámbito automotriz trabajan con ese tipo de fuentes. Entonces, esta es la más simple, media onda. Significa entonces que nuestro alternador debe generar por lo menos 24 para poder rectificar a 12, por lo menos, que en realidad no son 24. Va a generar, ¿cierto?, del orden de los 28 voltios. El alternador, 28 voltios, porque no existen alternadores de 12 voltios, no hay. Ahora lo vamos a ver. ¿Me iba a preguntar algo? Con respecto a lo que me está explicando de los semiconductores, sin que me lo haya explicado o sin me haya entendido, creo que el diodo positivo es el conductor y el diodo negativo es el imagen. No. Tiene algo que ver. El diodo positivo es el que rectifica y el negativo el que bloquea. Pero para poder explicar ese concepto lo tengo que avanzar un poquito. Pero tenemos que ver algo que con respecto a los esto es un alternador prototipo, no es el alternador real que hoy día ocupamos. Ya. Estamos rectificando. ¿Estamos bien? Se rectifica con diodo. Ya. Yo la próxima semana le voy a enseñar a medir. Ya tenemos la rectificación. Pero ahora voy a explicar algo que les voy a pedir encarecidamente que me presten atención. Yo voy a dibujar acá unos valores. No le dé importancia a los valores. No es voltaje, no es resistencia, no es corriente, no es nada. Es solamente para que entienda el concepto de lo que va a ocurrir. Es una distribución matemática para que entienda lo que está ocurriendo. Nada más. No es cálculo, no es voltaje, no es resistencia, no es nada. Entonces, nosotros dijimos que cualquiera de estos que yo varíe iba a variar el valor de mi corriente alterna, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya. Si yo varío, ¿cierto?, en un generador el campo magnético,
o el movimiento mecánico, o varío la bobina, voy a variar el valor de mi corriente alterna. Para los efectos del alternador automotriz, la bobina no la vamos a tocar. Si son, lo que te decía, 300 vueltas, mueren 300 vueltas. Si son 500 vueltas, las dejamos, no nos vamos a meter con la bobina del estator, que es donde se induce la corriente alterna. ¿Quedó claro? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo, cierto? No, pues, Ya, eso no lo toco. ¿Quién lo entiende? le perdí lo que estaba... Yo necesito, a ver, grábate esto. De repente así lo vas a poder entender mejor. En un generador, yo necesito tres cosas. Necesito movimiento mecánico. Me da la misma orden, me da lo mismo. ¿Quién me provee el movimiento mecánico? La polea. Necesito un campo magnético. ¿Quién me provee del campo magnético? El rotor. Esto se lo tiene que aprender, ¿ah? El rotor es mi electroimán. El rotor es mi electroimán. Y finalmente, necesito al menos una bobina. ¿Por qué digo al menos? Porque el campo magnético, en el caso de un magneto, que es el de las motos, tengo un imán. Entonces no necesito una bobina. Acá es un electroimán. Pero no importa. En el caso del alternador, metamos en el alternador. Este es un electroimán, que es por lo que le acabo de explicar a ti con detalle, la diferencia entre una moto o entre un imán y un electroimán. Ya, al menos una bobina. Esta bobina, que es donde se va a inducir, ojo, esta bobina induce la corriente alterna, ¿ya? Es el estator. Que es lo que salía en el dibujito anterior. ¿Estamos claros? Cualquiera de ellos que yo varíe y va a variar el valor de mi corriente alterna. Lo ideal es que tengamos 12 volts, por decirte un número. ¿Sí? Pero si yo hago que esto gire más rápido o gire más lento, voy a variar el valor de esos 12 volts. Pueden ser más de 12 volts o pueden ser menos de 12 volts. Estoy variándolo. Si yo aumento el campo magnético en el rotor, mientras más corriente le meta al rotor, más grande es el campo magnético. Mientras menos corriente le meta, ¿me entiendes? Si yo varío el campo magnético, voy a variar el valor de mi corriente alterna. ¿Estamos bien? Eso es lo que yo he dicho. ¿Quién se perdió? ¿Alguien más? No. Ya, yo estoy generando esta corriente. Listo. Entonces, lo que yo estoy pidiendo ahora es que preste atención a algo que con la bobina no nos vamos a meter. La vamos a dejar tal cual. Si son 500 vueltas, 500 vueltas. Si son 200, no nos metamos con ella. Ahí quedó. Entonces, nos vamos a meter con dos más. Uno es el movimiento mecánico. Chiquillos, pongan en silencio eso, por favor. Y lo otro es el campo magnético. ¿Estamos? Voy a meter con esas dos cosas. Cuando yo arranco el vehículo, ¿en qué situación queda? En ralentí. Sí o sí, todos saben lo que es ralentí, ¿cierto? Ya. Y de ahí no cambia. Ralentí va entre los 800, los 1000, en algunos vehículos hasta 1100, depende, pero en general son 800 los revoluciones. Ahí dijeron que no. El ralentí es cuando yo echo a andar un motor de combustión, ¿ya? Existe una rotación mínima de RPM. ¿Qué queda la revolución? Pero es como el punto muerto de la revolución. Ralentí es cuando uno habla de 800, 900, son RPM, que es lo que queda el motor. Por defecto, va a quedar mecánicamente, internamente la estructura de la leva, el cigüeñal, los pistones, los anillos, la combustión, el proceso de ingreso, la explosión, el escape, todo está hecho para que ocurra en función de un giro donde abre, ¿cierto?, los taquín, permite abrir las válvulas, cerrar las válvulas, entra combustible, la explosión, todo tiene que estar sincronizado. Entonces, eso es una vuelta. ¿Me entendiste? Después me lo explica, yo no lo entiendo. Sé que es una vuelta.
La relación que hay entre driver y cigüeñal me permite a mí, ¿cierto?, tener una sincronización para que el sistema pueda trabajar. Por eso vamos a tener una cadena de distribución. Si esa se corta, esa sincronización se pierde. ¿Ah? Bien, entonces usted está trabajando en eso. Esa vuelta se calcula en RPM. Revoluciones por minuto. O sea, es una vuelta, ¿cuántas vueltas tiene por minuto? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y así sucesivamente. Eso va a ir variando en la medida que usted quiera cambiar el régimen del motor. Que es cuando usted acelera. ¿Para qué acelera? O para correr o para tener más torque. Eso en el fondo lo que hace es que el pistón empieza a incrementar su movimiento y eso se transfiere directamente a una caja de cambio. Esa caja de cambio lo que hace es conjugar una serie de piñones que se llaman sistemas planetarios y esos sistemas en el fondo lo que van haciendo es multiplicar el torque o incrementar velocidad. Por eso usted tiene primera, segunda, tercera, cuarta, se está cambiando el diámetro de los piñones. Eso no lo han visto todavía, ¿cierto? Todavía no. Ya. Ahí tienen una eminencia que se llama Camilo Betanzo. Ese compadre es el que más sabe de caja. Entonces, duda, preguntar. Pero todo parte con que nuestro motor de combustión debiera estar aproximadamente en ralentí. Y en ralentí, por defecto, se le dice que son más o menos 1000 RPM. O sea, 1000 vueltas por minuto. Eso por defecto, el motor va a tener eso. ¿Estamos bien ahora? Ya, listo. ¿Por acá? ¿Por acá? Cuando yo tengo esto en ralentí, repito, no le dé importancia a lo que yo voy a escribir ahora. Es para que entienda el concepto solamente. Arrancó el vehículo, ralentí. Tengo eso. No hay voltaje, no es corriente, no podría haber puesto 50, 50 igual 100. 10 más 10 igual 20, me da lo mismo, repito, no le dé importancia al número. Eso es ralentí. Sí. Déjame terminar esta idea, por favor, porque si no nos vamos a pasar mucho más. El siguiente lo veo. Cuando yo quiero avanzar, ¿qué es lo que hago? Acelero el vehículo. O sea, aumento el movimiento mecánico. En vez de 1000, 2000, 3000, 4000. Vamos a suponer que yo esto lo subo a 10. Cuando esto sube a 10, el campo mecánico va a bajar a 2. Cuando yo desacelero, porque voy a frenar, voy a parar, voy a llegar al destino, vamos a suponer que desaceleré a 5. Entonces el campo magnético yo lo voy a subir a 7 para mantener esa relación. Vamos ahora. Siguiendo la parada, déjame terminar esta idea. ¿Cachai lo que está pasando? Repito, esto no son RPM, no es voltaje, es para que entienda una proporción solamente. ¿De qué depende la RPM? ¿De qué depende que suba o baje? ¿De quién? De usted, de su pata. Usted acelera. ¿Cierto? Depende de ti, si es moto de la mano, bueno, en el caso tuyo es otra cosa. Un vehículo. ¿Estamos claros? Entonces, yo mientras más acelere, más RPM tengo. Por lo tanto, el movimiento mecánico depende de lo que usted le pida al motor. El régimen que usted le pida al motor. Cuando usted haga eso, existe un elemento que se llama caja reguladora, que ella controla el campo magnético. Entonces, cuando usted aumenta el movimiento mecánico, la caja reguladora baja el campo magnético. ¿Cacharon? Entonces, lo que usted gana por movimiento lo va a perder por magnetismo. Y cuando desacelera, lo que usted pierde por movimiento lo va a ganar por magnetismo. Para mantener ese equilibrio de salida. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ¿alguna duda de lo que estoy diciendo? No. Fíjense lo que ocurre ahora. Ya quedamos claros en eso. Fíjense, para allá voy. Pongamos atención. ¿Quedó claro? Ya. ¿Cuál es el elemento que se encarga del campo magnético? El rotor. ¿Qué dije yo en el rotor? Tiene dos anillos. Que ahí hacen contacto la bobina como si fueran las delgas. Pero no se llaman delgas, se llaman anillos. Bien. Carbones que hacen contacto con los anillos. Caja reguladora.
Carbones, que hace contacto con los anillos, caja reguladora. Carbones, que hace contacto con los anillos, caja reguladora. Y aquí es otro tipo de caja, pero aquí van los carbones. Y esta es la única caja externa. O sea, la caja reguladora controla el campo magnético. Entonces, dentro de sus conexiones, ella detecta que cuando usted empieza a acelerar, empiezan a aumentar las RPM. Listo, y ella sabe que tiene que bajar corriente en el rotor. Porque si tiene menos corriente, menos campo magnético. Cuando usted desacelera, ella automáticamente empieza a aumentar la corriente en el rotor. Porque mientras más corriente, más campo magnético. Mientras menos corriente, menos campo magnético. En la bobina del rotor. ¿Te quedó claro ahora? ¿Echaste? Sí. Así trabaja nuestro sistema. Lo que yo gano por movimiento, la caja reguladora lo pierde por magnetismo. Lo que yo pierdo por movimiento, la caja reguladora lo gana entonces por magnetismo, para mantener un equilibrio de salida. Espérate, que aquí tiene la mano. Entonces, al bajar el campo magnético, ¿se podría decir que regula el amper que pasa para la bobina? La caja reguladora. Oye, mira, es una pregunta maravillosamente fantástica lo que usted me hizo. Si varía eso, variaría el voltaje también. Es más, ponle pausa un poquito. Déjame tener